Instituto Gnóstico de Antropología. Realmente nos denominamos un instituto de antropología gnóstica. Bien sabemos que la antropología es la ciencia que estudia al humano, a la sociedad humana. Nosotros también estudiamos al hombre, al humano mismo, pero desde la perspectiva de la primera persona. Dado que el objeto de estudio en la antropología gnóstica es el hombre mismo, contrario a la antropología oficial, la cual estudia al hombre desde la segunda o tercera persona. Es decir, de que desde la segunda persona es de que dijéramos que un psicólogo, un científico, todos ellos estudian a la otra persona y por lo tanto la información que ellos reciben, la información que ellos reciben es a través de los 5 sentidos, a través de esos, de la vista, el olfato, el gusto, el tacto, etc. Y esa información es procesada por la mente. El inconveniente de esto es de que la información que está recibiendo esta persona pues, mayormente pues, está condicionada de acuerdo a cómo fue criada, cómo fue educada. Por lo tanto, es un tanto subjetivo toda la información que ellos puedan recibir, aunque estudian al objeto en sí, ¿verdad? Desde una segunda persona. Y también puede darse el caso de que uno de nosotros quiera estudiar algo sobre la esquizofrenia, algo sobre química, algo sobre, en este caso relacionado al hombre, la conducta humana, por ejemplo, y nos ponemos a leer el libro de que alguien escribió. Entonces, desde ahí estamos haciéndolo desde una tercera persona, porque estamos procesando información en base a lo que otros han investigado. Entonces, no hemos estado nosotros en una segunda persona. En la gnosis aquí el estudio es en primera persona, es decir, que nosotros nos estudiamos la psicología, todo lo que nosotros somos, de qué estamos constituidos, etcétera, etcétera. Es un estudio que uno hace dentro de uno mismo. Entonces, el laboratorio de estudio, el objeto de estudio, somos nosotros mismos. Entonces, de igual forma, cuando alguien quiere estudiar algo, necesita las herramientas adecuadas. Entonces, resulta de que si un astrónomo quiere estudiar astronomía, estudiar las estrellas, va a necesitar tener una herramienta adecuada, que en este caso vendría a ser un telescopio o un radiotelescopio, si fuera, esa es otra herramienta que ellos tienen. Pero sería absurdo que un astrónomo quiera utilizar un microscopio para estudiar las estrellas, o a la inversa, que un microbiólogo quiera utilizar, dijéramos, un telescopio para estudiar a los microorganismos. Realmente que eso no sería lo adecuado. Igual forma, para efectos del conocimiento interior, para efectos de este tipo de conocimiento que se llama gnosis, necesitamos las herramientas adecuadas. Obviamente que los 5 sentidos solo nos aportan datos del mundo exterior, pero nada, ni la mente ni los 5 sentidos nos pueden dar datos fehacientes, corroborables del mundo interior. Entonces, para estudiar el mundo interior necesitamos las herramientas adecuadas, sentidos adecuados, y es lo que una de estas herramientas de las que vamos a hablar ahora es precisamente la meditación. Porque la meditación es la herramienta que nos va a permitir, es la técnica o método, como lo queramos llamar, que nos va a permitir desarrollar la capacidad de ver hacia adentro. Obviamente que esto es muy amplio, esto tiene mucha información, pero hoy queremos hacerlo de una forma un tanto resumida, un tanto, dijéramos, práctica, sencilla, porque el estudiante en su fase inicial, pues obviamente es como todo en la vida, ¿no? Como cuando aprendimos a ir a la escuela, pues aprendimos a leer, primero nos hablaron de vocales, después de consonantes, después la combinación de consonantes con una vocal hacen una sílaba, después que las sílabas pues podemos componer una palabra, después podemos hacer oraciones, por último párrafos, y después hasta podríamos escribir un libro entero, ¿verdad? O tener la capacidad de leer y escribir de tal forma. Entonces, por lo tanto,
la plática de hoy en día va orientada a hablar sobre la técnica básica. Quiero aclarar que en la Gnosis hay dos tipos de meditaciones que son de mucha importancia. Hay múltiples tipos de meditaciones, pero las dos que el maestro Samael hace mucho hincapié son la meditación para la experiencia de lo real, es decir, entrar en ese estado de Shamadhi y poder nosotros experimentar eso que está más allá de la mente, de los 5 sentidos, ¿verdad? Entonces, pero también nos habla de la meditación sobre la muerte del yo, para la eliminación de la muerte del yo. Entonces, en este momento me voy a enfocar un poco a hablar sobre la técnica básica para la experiencia de lo real, que la finalidad de ella es algún día que nosotros experimentemos la realidad, que desembotellemos la esencia y podamos percibir tal cual somos y percibir el universo tal cual es, sin los acondicionamientos o condicionamientos, perdón, de la mente. Entonces, para llegar ahí pues se requiere mucha práctica, mucha paciencia y desarrollar la técnica, perfeccionarla. Pero mientras se llega a eso, obviamente que tiene sus beneficios, ya que necesitamos verdaderamente esa técnica de meditación es como una técnica para desarrollar y poner en actividad ese 3% de conciencia que tenemos allá adentro. ¿Verdad? Algunos podemos tener 4, otros podemos tener 5, eso va a depender de cada quien, pero obviamente esto nos va a permitir conocernos un poco más y algún día pues tener esos estados de éxtasis, ¿verdad? De paz, de tranquilidad, de autoconciencia, de conciencia objetiva de las cosas. Pero hoy por hoy nuestro enfoque va a ser aprender a desarrollar, a activar el 3% de conciencia que tenemos. La otra técnica de meditación, que es para la muerte del yo, pues obviamente que nos va a ayudar al despertar de nuestra conciencia. Pero ese despertar de la conciencia solo va a ser posible en la medida en que yo elimine el defecto. Entonces, la técnica básica de la meditación sirve para entrenar a ese 3% de conciencia que tengo, para activarlo, para que con ese 3% de conciencia que yo tengo, en este caso simbolizado por el David, podamos ver al Goliat interior que tenemos. Entonces, a través de la didáctica para la disolución del yo, entonces vamos a eliminar a ese Goliat. Es decir, en la medida que eliminemos nuestros defectos, nuestro 3% de conciencia va a acrecentar a un 4 o un 5, dependiendo cómo nosotros qué tan serio hagamos el trabajo, ¿verdad? Qué tan tesoneramente y de forma continua lo hagamos. Bien, entonces, vamos a entrar en materia de la meditación básica. Muy bien, entonces, hay algunos requisitos o pasos que hay que seguir para hacer esta técnica. Y una cosa importante es la postura. Si usted tiene una postura adecuada durante la técnica de meditación, pues eso va a reflejar la condición interna, la motivación y la actitud que usted tiene al momento de hacer la práctica. ¿Por qué decimos esto? Bueno, como ustedes sabrán, pues hay que tener la columna recta. Cuando usted tiene su columna recta, ¿verdad? Obviamente está denotando una actitud como de alerta, ¿verdad? Al estilo militar. Tampoco quiere decir que va a estar rígido, así, tenso, no. Simplemente que mantiene una postura en la cual cuando usted está respirando, esa pequeña respiración hace un pequeño movimiento de va y ven, en la cual permite que la columna no esté ligeramente así muy rígida, pero como cuando uno estudia los psicodramas, ¿verdad? Se dicen de que la postura del cuerpo nos dice de cómo estamos nosotros interiormente, ¿verdad? Si ustedes me ven que yo camino así, ¿verdad? Despacio y todo encorvado, eso va a denotar una condición interior. Al igual que si yo camino con el pecho bien sacado, erguido, pues pudiera denotar una condición interior. Por eso en meditación nos aconsejan de que si uno puede hacer una pequeña sonrisa, ¿verdad? Porque solo el hecho de ponernos en esa posición empieza a generar cambios
bioquímicos en el cuerpo. Por eso es que los actores, cuando hacen sus dramas, realmente que los mejores actores son aquellos que viven el drama, que viven lo que están actuando. Porque solo el hecho de actuar, automáticamente el cuerpo, la mente no logra distinguir si es una cuestión real o no. Y entonces solo el hecho de estar actuando empiezan a generarse los cambios bioquímicos en el cuerpo, y entonces el actor, aunque es un drama, verdaderamente lo llega, aunque está actuando, llega a sentir lo que está teatralizando, ¿verdad? Entonces, además de eso, que no es parte de esto, pero lo voy a mencionar, cuando uno tiene la columna recta, en el taoísmo se nos enseña de que hay unas bombas que mueven la energía en el cuerpo. Entonces, al estar en esa posición, activamos esa bomba y la energía circula. Pero bien, entonces, lo que va a denotar el hecho de tener la columna recta, eso nos va a denotar la actitud que tenemos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es no moverse. Hay que estar quietos. Cuando uno se está moviendo mucho es que hay una condición interna allá adentro que no nos permite estar en estado de sosiego, ¿verdad? Hay que observar todo eso. Entonces, en la medida, obviamente, que cuando se inicia, pues, uno pues poco a poco va, con el tiempo debería de ir moviéndose menos hasta llegar a un estado de total quietud del cuerpo físico. Como siguiente elemento tenemos la concentración. La concentración es vital para poder meditar. ¿Por qué razón decimos que es vital? Porque por naturaleza tenemos una mente dispersa, una mente que va para allá, para acá, para todos lados. Entonces, ¿cuál va a ser aquello en lo que nos vamos a concentrar? Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en la respiración. Hay una conexión entre la respiración que conecta la parte corpórea del cuerpo también con la mente. Entonces, esa respiración de tipo consciente, nosotros nos vamos a enfocar, vamos a llevar nuestra atención en la nariz. Vamos a percibir el aire que entra y que sale. Hay personas que otro método es concentrarse en la región del ombligo. En mi caso personal me concentro en las dos, ¿verdad? Están conectados, pero cada quien lo hace conforme se sienta más cómodo. Entonces lo que usted va a observar, si se concentra en el ombligo, es como cuando usted inhala, cómo el aire se expande en la cavidad abdominal y cómo se contrae cuando exhalamos. Ese es uno de los elementos, y este ejercicio de la concentración nos va a permitir pues desarrollar lo que es una estabilidad de la atención, porque no poseemos un centro de gravedad. Nuestra mente constantemente se está moviendo al pasado, al futuro, deseando, proyectando imágenes. Entonces todo ese torbellino de cosas que tenemos en la mente no nos deja entrar en ese silencio y quietud para poder experimentar las cosas como son. Por lo tanto, el énfasis es pues que llevemos nuestra atención a esa parte. Luego, posteriormente a eso, tenemos lo que es la observación serena. Y en observación serena lo que voy a hacer es, como la palabra dice, ver la actividad de la mente. ¿Verdad? Esto lo que me va a permitir como resultado de practicar esto es desarrollar la capacidad de no identificación.
desarrollar esa capacidad de identificación. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando usted desarrolla esta práctica, cuando estemos haciendo esto, lo que va a pasar es que usted lleva su atención. En esta fase, en la fase de la concentración, básicamente usted está concentrándose en un objeto. En este caso, el objeto de nuestra concentración va a ser la respiración consciente. La nariz, ¿verdad? Vamos a estar concentrados, toda nuestra atención. Entonces, al desarrollar esa práctica, vamos a desarrollar una estabilidad de la atención. Es decir, vamos a empoderarnos en llevar nuestra atención donde nosotros queramos, no donde la mente quiera. En la observación serena lo que vamos a llevar es que siempre vamos a estar concentrados, porque este ejercicio nos entrena para poder también, ya media vez uno enfocado, que ya puede tener estabilidad de la atención, entonces puede hacer el segundo paso, que va a ser observar la mente. Esto lo que nos va a permitir es tener claridad, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí abajo. ¿Por qué decimos claridad? Porque al tener una mente, al estar concentrados y atentos, entonces vamos a ver todos esos procesos de la mente que están dentro de nosotros, que se manifiestan en forma de sonidos, imágenes, voces, recuerdos, deseos, impulsos, voliciones de todo tipo, estados de fascinación y de fantasía. Entonces toda esa actividad que se da en la mente, al nosotros desarrollar la observación serena, lo vamos a hacer con mucha claridad. El estudiante al principio ve todo como oscuro, ve imágenes muy difusas, o si ve algo, por ejemplo, si quiere concentrarse en un evento o en algo que pasó, se le va a hacer bien difícil, porque la mente no le permite, debido a que es muy dispersa, mantenerse enfocado en aquello que queremos estudiar. Por eso es que esto es básico para la eliminación de para la práctica de meditación para la muerte del yo. Porque si yo no puedo tener la actitud correcta, ¿verdad? Bueno, aquí vengo a sentarme y con la disposición de que vamos a hacer un trabajo, y si no tengo una estabilidad de la atención, si yo no me puedo concentrar, si yo no puedo manejar mi atención, entonces no voy a poder cumplir con esto. Entonces, supongamos que yo ya puedo tener la estabilidad, ¿verdad?, a través de la concentración, enfocándome en la respiración. Recordemos que esta parte nos concentramos en un objeto, pero en este segundo nosotros ya media vez podemos concentrarnos, podemos tener claridad. Es decir, que eso es como cuando usted se va a un muelle, por ejemplo, y de presto pues hay turbulencia, las aguas están pues revueltas debido al oleaje que puede haber, digamos, a la orilla de un lago o de un muelle en el mar. Entonces, pero supongamos de que a medida el lago se va tranquilizando, las aguas se van tranquilizando, ya las aguas no están revueltas, entonces esa claridad que vamos a tener aquí nos va a poder permitir qué es lo que hay en el fondo de ese lago, ¿verdad? Entonces nos podemos llevar la sorpresa de que ya con esas aguas cristalinas, sin movimientos, tranquilas, nos va a permitir ver el fondo, y nos llevamos la sorpresa que podemos ver tesoros ahí. Pero también nos podemos llevar la sorpresa de que vamos a hallar un montón de basura, latas viejas, plásticos en el fondo, llantas viejas, tanta cosa. Eso es alegórico, por hacer una analogía, a que cuando ya tenemos claridad, cuando nos hemos ejercitado en la observación serena, entonces nosotros vamos a poder ver todas esas facetas negativas que tenemos dentro de nosotros mismos. Y lo vamos a ver con tanta claridad de que podemos, como que estamos viendo una película en alta definición, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de hacer estos procesos. Entonces, si con la concentración, en este caso me voy a concentrar en algo que es físico, algo que es tangible, como es la nariz o el ombligo, y a través del proceso de la respiración, en la observación serena vamos a observar lo que es lo subjetivo dentro de nosotros. Cuando hablamos de subjetividad, lo subjetivo, porque realmente
Los pensamientos no se pueden ver, nadie puede, por ejemplo, ustedes no pueden ver mis pensamientos, yo no puedo ver sus pensamientos, yo no puedo sentir lo que ustedes están sintiendo, puedo tener ideas sobre las cosas, pero lo subjetivo, solo el individuo puede estudiarlo, puede comprobarlo, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, nos movemos de lo conocido a lo desconocido. Nos movemos de lo que podemos percibir de forma más fácil, que es la parte física, todo lo que es externo, pero la observación serena nos permite ver lo subjetivo, es decir, todos los aspectos mentales, emocionales, anímicos, ¿verdad? Toda esa charla, toda esa actividad que se da en la mente. Vamos a tener una conferencia relacionada a todo ese proceso que se da en la mente, pero hoy pues nos vamos a quedar hasta acá. Entonces, la finalidad de todo esto, de todo este ejercicio, y hacemos hincapié en la importancia de desarrollar las técnicas de transmutación de la energía, porque esto nos puede dar fuerza para desarrollar el estado de alerta. ¿Por qué razón digo esto? Porque se da un fenómeno muy importante. En psicología se conoce como la hiperactividad. Es decir, que cuando nos sentamos a meditar, la mente pasa proyectando una serie de cosas. La persona tiene claridad, ¿verdad? Porque puede ver todo ese torrente de pensamientos que está pasando en su mente. El problema radica es que al haber una hiperactividad no vamos a entrar en el estado de paz, de serenidad y de quietud. Por eso es que es importante hacer el ejercicio de concentración para apaciguar la mente. Pero también se da el otro fenómeno que se llama, esto se le llama el fenómeno de la, se me escapa el nombre, déficit, aquí se llama, el déficit de atención. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como que ustedes están en un aula y hay un niño que está inquieto, que se mueve aquí, que se mueve allá, entonces no va a poner atención a las instrucciones que el maestro está dando. Igual va a pasar en una persona, en un estudiante, que es hablando el profesor, no puede mantener su atención ni por 3-5 minutos cuando ya se está durmiendo. ¿Qué va a aprender ese alumno? Nada, ¿verdad? Entonces, es un problema tener una actividad muy activa, una atención muy hiperactiva, como también tener un déficit de atención. Entonces, con los ejercicios de respiración lo que queremos es buscar un centro, una capacidad de estar presentes, de poder ver la actividad de la mente, ¿verdad? Pero a la vez llevarla a un punto de quietud, así como cuando poder percibir y darnos cuenta a través de este ejercicio que estamos perdiendo la atención, de volverla a traer a un centro en el cual tengamos la capacidad de estar presentes y poder percibir, estar en el estado de alerta, ¿verdad? Porque de todas formas la perdemos si tenemos una hiperactividad de la mente, una atención que anda por aquí, por allá. Como nos dice el maestro, ahí donde están nuestros pensamientos está nuestra conciencia, donde ponemos nuestra atención está nuestra conciencia. Entonces, si nosotros nos disparamos con la mente aquí y allá, no vamos a poder lograr el estado de quietud y silencio. Y el déficit de atención lo que va a hacer es que, como no podemos sostener la atención por un momento, no dormimos en la práctica. Entonces, por eso la importancia de hacer este ejercicio. Curiosamente, cuando uno respira conscientemente, genera una sensación de estar vivo, ¿verdad? Al igual que cuando uno exhala, nos da una sensación de relajación y quietud. El problema es que los que tienen déficit de atención es que se quedan muy idos con el aspecto de relajarse demasiado y perder la conciencia. Bien, hasta aquí me voy a quedar con esta parte. En el próximo video vamos a hablar sobre ya la técnica sobre la muerte del yo, pero siempre en su nivel básico. Quiero aclarar entonces de que uno como estudiante debe de ejercitarse horas, ¿verdad? Todos los días en esta práctica para uno tener maestría y poder tener
capacidad de ver con claridad. Entonces dice el maestro Samael en su libro de la meditación básica, bueno, es una meditación avanzada la que él da, pero lo avanzado, lo intermedio, lo básico no depende en la técnica, sino que tanto yo tengo una maestría en esto. Cuánto tiempo le he dedicado, si he ido perfeccionando la técnica, si logro mantenerme enfocado, si observo los detalles y todo lo que esto implica. Entonces dice, al observar lo que está de inatento, entendamos inatento como actividad de la mente, llegamos, dice el maestro, a la real atención. Llegar a la real atención implica pues de que estamos serenos, con la conciencia alerta, porque en la mayoría de los casos es que cuando nos vamos a la práctica de la muerte del yo, hay un yo gnóstico o un yo que se cree ser la conciencia, que es la que se sienta a meditar y empieza a hacer la práctica de forma muy intelectualizada. Y al fin y al cabo el yo queriendo estudiar al yo, eso no se puede. Por lo tanto, la finalidad de todos estos ejercicios de meditación es desarrollar la herramienta. La herramienta aquí se llama la atención, que necesitamos cultivarla a través de esta práctica. Entonces, usted no va a poder meditar sobre el yo si su mente está muy activa. Usted no va a poder tener la capacidad, como lo vamos a ver más adelante, de mantenerse enfocado a estudiar aquel defecto que usted quiere estudiar. Porque si no ha dominado esto, resulta que la mente lo va a batear, lo va a sacar de la práctica, o usted va a creer que está meditando y que lo que está haciendo es nada más verbalizando, intelectualizando un proceso que se tiene que hacer desde la conciencia. Bien, me voy a quedar hasta acá. Entonces el ejercicio es sencillo, nos sentamos cómodamente, columna recta, concentrando nuestra atención en la respiración consciente, en la respiración, en el aire que entra y que sale de la nariz. Cada inhalación debemos de percibir, sentir ese aire que entra, el aire que sale. Podríamos enfocarnos en la nariz o también en el abdomen, pero siempre sintiendo el movimiento del aire que entra y que sale. Entonces, después vamos a la observación serena, en la cual vamos a observar la mente. Nuestra atención está más enfocada en poder ver la actividad mental. Entonces, se sucede que el fenómeno se puede dar conjuntamente, en que estamos conectados en la respiración y eso nos permite también estar atentos y por lo tanto poder ver. Entonces, la postura nos va a ayudar a mantener la actitud correcta, la concentración nos va a dar una estabilidad de la atención en la cual la vamos a mantener constante ahí, ¿verdad? Para estar en el estado de presencia, y la observación serena nos va a dar la claridad, ¿verdad? De poder ver con plena claridad toda esa actividad que está ahí y que muchas veces no somos conscientes, porque todos nosotros sabemos que pensamos, pero no todos estamos conscientes de lo que estamos pensando. Al igual, todos sabemos que respiramos, pero no todos estamos conscientes de la respiración. Una cosa es saber que se respira y otra cosa es tener plena conciencia de ese proceso que se da dentro de nosotros, que se llama respiración. Muy bien, me voy a quedar hasta acá y vamos a hacer el siguiente video en relación a la técnica básica para la muerte del yo. Si hay